siento en casa y en familia. Distinguidos integrantes de esta mesa de honor, amigas y amigos, es para mí motivo de una gran satisfacción poder dar testimonio personal de un cambio de directiva, de una tarea fundamental en cualquier comunidad. En la mediación, en la búsqueda de soluciones a los conflictos que todos tratamos de resolver, no hay esfuerzo que sobre. Cualquier intento de arreglo es valioso. La mediación, como todos sabemos, es sinónimo de madurez, sana convivencia, armonía y paz social. Esta comunidad se distingue por ello, es un ejemplo para todos nosotros. La encomienda supone siempre mucho ingenio, sensibilidad, honestidad, mucho compromiso y entrega total. La posibilidad de resolver un conflicto generará la satisfacción personal de quien interviene en él, la oportunidad para las partes de encontrar un arreglo sin recurrir a los tribunales, pero más aún, la oportunidad de seguirnos viendo de frente a la cara con orgullo y la amistad que nos debe caracterizar a todos. Los simpatizadores de justicia del país lo celebramos, lo agradecemos y lo festejamos. Toda sociedad moderna busca darse reglas para generar una sana convivencia. Y entre todas estas disposiciones que habrá de estructurar para que un Estado funcione, existe una prioridad a los jueces. Son estos sujetos quienes resuelven las diferencias en la interpretación de las obligaciones y ponen fin a las contiendas. Los mediadores y los jueces deben distinguirse a través de sus decisiones y ganar la legitimidad de su comunidad precisamente por lo que resuelven y la manera en que lo hacen. México es una comunidad organizada bajo un esquema de derecho. Es así que su Constitución establece en el artículo 17 que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Una comunidad madura y estructurada jurídicamente no puede permitir que las diferencias de las personas se resuelvan entre ellos mismos mediante el uso de la fuerza. Nadie puede hacer uso de la fuerza para resolver un conflicto. Si es esto así como lo establece la Constitución, también nos entrega el derecho a la jurisdicción. Esto es, si no puedes hacerte justicia por tu propia mano, para eso existen los tribunales, antes que los tribunales, los mediadores, quienes habrán de impartirla de manera completa, imparcial y de manera pronta. Esto quiere decir que ante cualquier diferencia, todos podemos, en tanto no haremos justicia por nuestra propia mano, acudir a los tribunales, y estos habrán de resolver, como también nos lo dice la Constitución, aplicando la ley, su interpretación jurídica o los principios generales del derecho. ¿A qué nos orienta el esquema superior de definición constitucional en este sentido? A que los jueces están obligados a resolver las diferencias que se presenten entre los integrantes de la comunidad, sin pretextar que para resolver no tengan un referente cercano y poderlo decidir. Por ello tendrán entonces que acudir a la ley. Por eso dice la letra de la ley. Su interpretación, de ella tomar lo necesario cuando no alcance para resolver el asunto, o los principios generales del derecho. Si no existe ley y tampoco posible interpretación, tendremos que acudir a las máximas del derecho, de la justicia, para resolver el conflicto. No podemos sentarnos a decidir que algo no tiene solución porque no encontramos una medida en el derecho que nos diga cómo resolverlo. La primera fase de esta encomienda entregada a los jueces es buscar, a partir de los hechos y las pruebas, esto es, hay quien afirma frente a un juez que tal circunstancia sucedió, y para ello debe ofrecer pruebas, esto es, intentando demostrar los hechos que afirma. Por un principio de contradicción y defensa, en tanto exige algo de otro, el juez está obligado a traerlo ante sí
para explicarle la razón por la que alguien pide de él algo. Esto es, hay un actor, un demandante y un demandado. El demandado tiene que referirse a los hechos que el demandante expresa. Una vez establecido el conflicto en base a los hechos, siguen las pruebas. Y las pruebas nos permiten al juez demostrar el derecho. Primero el hecho y luego el derecho. Una vez que las pruebas nos han confirmado que el hecho afirmado por uno de ellos es correcto, buscará en la norma la solución que el legislador le dio. Podemos entender que un legislador que trabaja estará buscando en la sociedad cuáles son los fenómenos que con mayor frecuencia se presentan y tratará en las leyes de darnos una serie de soluciones para que los jueces, una vez que se afirmen hechos, se entreguen pruebas, se demuestren los hechos y haya que condenar y a partir de esto decidir el derecho, busque en su ley la consecuencia que el legislador, como representante de la sociedad, nos entregó. Cuando esto sucede, el juez es feliz, pues ha encontrado la solución en la norma. Pero esto no siempre sucede. La realidad nos demuestra que con muchísima facilidad se rebasa. Y no es que el legislador no trabaje. El legislador trata de atajar lo más posible de la sociedad para llevarlo a una norma que nos dé a todos la certeza de qué es lo que sigue si algo sucede. Pero cuando esto no existe, o el legislador no previó un caso, entrega al juez la oportunidad de la propia norma extraer una solución similar a la que el legislador tomaría si hubiera tenido frente a sí el caso que se le está presentando. Pero más aún, dice la Constitución, si no hay posibilidad de aplicar la letra de la ley, porque esta no está, y la que está no nos da oportunidad de interpretar nada, acudamos a los principios generales del derecho, pero resolvamos la diferencia. Esto porque nadie debe hacerse justicia por su propia mano. El Estado debe garantizar que los jueces entreguen justicia a partir de las herramientas que la propia Constitución les entrega. La ley, la interpretación o los principios generales del derecho. Y bien, todos entendemos que el derecho en sí no siempre alcanza a cubrir, como lo decíamos, las circunstancias que la realidad le presenta a los jueces. Es común, por existir muchas veces, que el legislador haya advertido que cuando alguien, además de tener una casa, tiene una más, y no puede vivir las dos, decide entregársela a un tercero para que la ocupe a cambio de un precio. Pero también ha advertido que cuando esto sucede, una de las principales conflictivas que se dan es que no se cubre ese precio. Es así que entonces, considerando la repetición de los casos, decidió en un código poner que esto se denomina arrendamiento, que el arrendador entrega un bien y que el arrendatario paga un precio, y que cuando el arrendatario no paga un precio, tiene que desocupar esta localidad. Es así que entonces, si esto lo llevamos al terreno de lo que les acabo de expresar, alguien a quien ha entregado un inmueble espera el pago correspondiente y al no darse este, se presenta ante un juez a exponer sus hechos y le dirá: entregué en arrendamiento mi casa y a partir del tercer mes que la ocupó no me ha cubierto el precio correspondiente. Te acompaño el contrato y los recibos que no me ha cubierto. Les decía yo que por las formalidades y derecho de la defensa, el juez está obligado a llamar a aquel otro, a que responda sobre las imputaciones que se hacen. Y habrá de expresar lo que corresponda. Y puede decir, efectivamente, no he cubierto el precio. A partir de esta expresión, es que el juez entonces estará relevado de abrir un procedimiento a prueba, en tanto tiene aceptado el hecho que motiva una demanda. También puede decir que no. Una vez que ha comprobado que no se ha cubierto el precio, acudirá al Código Civil. No es necesario que el demandante ni el demandado sepan qué dice la ley. Para eso el juez está. Y revisará que el legislador fue previsor y dijo: cuando no se pague el precio tiene la obligación de desocupar el inmueble, y condenará a desocupar. Estará feliz, pues la ley le entregó una solución inmediata. El legislador se ha empeñado en encontrar soluciones
La creatividad del legislador es la que también debe tener el mediador, buscar esas soluciones para que junto con los interesados siempre encuentren el justo medio que le permita a todos salir satisfechos con un fallo. Si esto terminara así, la función de ser juez sería muy sencilla, pues simplemente se limitaría a recibir una demanda, extraer de ella los hechos, comunicársela al demandado, que éste lo conteste. Si hay diferencia en cuanto a los hechos, esperar las pruebas cualquiera que éstas sean, un testigo, el testigo viene frente al juez a expresar según una serie de preguntas lo que le consta y ha visto. Y si esto le convence al juez, puede considerar que así está probado el hecho. Una confesional será traer a la persona que va a hablar sobre sus propios actos y luego de una serie de preguntas las contestará y puede convencer al juez de que algo existió. Un documento puede acreditar lo que en él consta, una prueba pericial puede demostrarnos científicamente una determinada cuestión, una inspección podrá permitir que el personal del juez vaya y constate algo en la calle. Son muchas las pruebas las que sirven para demostrar los hechos. Cuando el juez tiene demostrado el hecho, busca la solución y si la solución está en la ley, aplica la consecuencia. Y decía yo, es feliz el juez que encuentra una solución porque está escrita. Pero la inmensa mayoría de los conflictos y las pruebas rendidas nos demuestran hechos que por más que los busquemos en la norma, no tienen una solución. Es por ello que el juez tiene que acudir a la interpretación de la norma y situarse exactamente como si lo fuera el legislador y tratar de abstraer lo que en su momento el legislador pensó para resolver y dar una solución al conflicto. Caso concreto, el propio actor afirma que no ha recibido el precio del inmueble. El demandado contesta y dice, sí lo pagué, no solo lo pagué, tengo manera de demostrar lo que afirmo, que lo pagué. Llegué a la casa del acreedor, no estaba, me hice acompañar de un notario público y aquí traigo 2 testigos además, y al no estar, tomé el dinero, el precio del alquiler y lo puse debajo del tapete. Aquí está el testimonio notarial y los 2 testigos que pueden dar fe de ello. El juez encontrará un problema importante. Tiene 2 verdades debidamente acreditadas. Una, la del acreedor que expresa no haber recibido el pago. Y la del deudor que dice que fue a buscarlo junto con un notario, quien ha certificado, no solo ello, hoy con estos nuevos sistemas de videograbación además lo tiene grabado. Tocó, no abrieron y dejó el dinero en el piso. Esto es, debajo del tapete. Argumentando que además ahí había una llave y es que entonces el casero siempre llega, toma la llave y se mete y tendría que haber encontrado el dinero. El juez hoy tiene frente a sí un contradictorio. Uno dice que no ha pagado y el otro dice que sí. Y tiene que interpretar la norma. Entonces buscaría en su código qué pasa cuando el inquilino deja el dinero en el tapete y lo prueba. Diría, no existe. Esto es tan absurdo que no existe. Lo que pasa es que la realidad lo plantea. Y aquí están demostrando que esto existe. Pues entonces él tendrá que interpretar la norma y acudir, como jurista que es, a la teoría general de las obligaciones y recordará que el acreedor tiene derecho al precio y este debe darse de manera cierta y afirmar que lo recibió. Bajo esa perspectiva, entonces habrá de decir, independientemente que cada uno de ustedes afirmó un hecho y lo probó, para la teoría general de las obligaciones el precio no está satisfecho porque no tenemos la certeza de que ese dinero haya llegado al bolsillo del acreedor. Bajo esa perspectiva hoy he de decidir, me perdonará usted, demandado, por más que me haya traído usted a un notario, 2 testigos y además haya firmado que deja el dinero, yo hoy no puedo tener con la fuerza que la ley me exige la certeza de que el acreedor lo tomó, por más que pudiera haber alguien que dijera que efectivamente lo tomó. Para efectos de prueba esto no me permite tener la absoluta seguridad de que se cubrió. Pero lo que habrá hecho es sentar un precedente. Si este juez ha resuelto así, habrá una apelación, la sala de apelación considerará lo que ahí se dice y si le convence lo mantendrá. Y luego vendrá una instancia federal quien luego de 5 casos dirá, esto es una jurisprudencia y esta va a regir a todos. Y entonces hoy todos sabremos que dejar el dinero debajo de un tapete no consiste en pagar más allá de que pudiera considerarse que el acreedor lo tomó y se lo guardó.
La verdad es una, la que sucede en la realidad, y la verdad jurídica es otra. Bien podría suceder el mismo caso. Llegó, tocó, abrió la puerta a la esposa. Le preguntó y le dijo: ¿dónde está el acreedor? ¿Dónde está mi casero? No ha venido. Señora, ¿puedo dejarle el precio de la renta? Con todo gusto, se lo entrega. Y así son 3 veces. La señora no le dijo al acreedor. El acreedor demanda. Él está convencido de que no le han pagado y expresa en la demanda que no ha recibido el precio. El demandado se presenta y contesta la demanda diciendo que ha pagado y que para tales efectos, al llegar a la casa, lo atendió su esposa. Abrió la puerta, recibió el dinero, le expresó no tener el recibo y él se salió. Para tales efectos se expresó un hecho: yo pagué y se lo entregué. Cita a la señora como confesión, son hechos propios. Diga usted, señora, si es cierto como lo ves, que recibió este dinero. Sí, sí lo recibí. La contraparte pregunta: ¿se lo entregó usted a su marido? No, no se lo entregó. Cierran la diligencia y el juez hoy tiene otra cuestión y busca en su código. Ya un día buscó si debajo del tapete había o no un pago, dijo que no. Ahora busca qué sucede cuando el dinero ha sido recibido en la casa del acreedor y lo recibe un familiar directo, comprometiéndose a entregárselo aunque no se lo entregó. Lo busca y no lo encuentra. Otra vez tiene que recurrir al sistema de interpretación para saber si efectivamente ha lugar o no a condenar. Y este juez puede decir, con la certeza que le puede dar un sentimiento de justicia, se presentó a solventar la obligación en la casa del acreedor, como ordena la ley en casos genéricos. No estaba el acreedor, pero sí su esposa. La señora recibió el dinero. Podría concluir diciendo: el precio se ha cubierto y no ha lugar a condenar a la rescisión ni a la desocupación, en la medida en que fue recibido por un familiar directo en la casa del propio acreedor. Si bien no es la forma típica y correcta de hacer un pago, por lo menos tenemos la certeza de que en la propia casa del acreedor se recibió el pago y lo recibió su familiar más inmediato. El acreedor estará molesto, subirá en apelación y la apelación puede cambiar o confirmar. Si confirma, la apelación que está por encima de los jueces dirá: esto es lo que tenemos que observar. Los jueces ahora sabrán que cuando el dinero se paga a una persona en las condiciones en que se cubrió, aunque ella no lo haya entregado, en tanto se solventó en la propia casa del acreedor, el deudor no tiene la obligación de cerciorarse de que se le entregó finalmente a una persona cercana. Si este fallo no le convence, ir ante la justicia federal y en un amparo podrán negárselo diciendo que la interpretación a la que llegó el juez, la sala y ahora ellos es la correcta. 5 casos será jurisprudencia y hoy el abogado tendrá que decirles: si llegaron a la casa del acreedor y está la señora, pueden entregar el dinero. Si esto así sucede, los jueces llegarán a considerar que está pagado. Ese es el ingenio en el que debe también confiar el mediador. Encontrar una solución, hacerse la lógica de las cosas y a partir de ellas generar soluciones. Escucha la versión de uno, escucha la versión del otro. Si tiene nociones acerca de la interpretación de la norma, el principio general de las obligaciones, el reparto de las cargas probatorias, la posibilidad de que una cosa haya sucedido de una forma o haya sucedido de otra, luego de configurar mentalmente lo que bien pudo haber sucedido, encontrar junto con los interesados una solución que pueda poner fin al conflicto. Eso hacen los jueces todos los días, eso deben hacer y seguramente lo hacen los mediadores. Cierro esta plática que tanto me honra con una, pudiéramos decir, alegoría acerca de la justicia. Cuentan que en la época medieval, el propietario de un castillo, que gozaba de una gran simpatía entre el mundo occidental, particularmente frente a los jerarcas de todo tipo de iglesias y a los reyes de algunos otros lugares en donde existía un gobierno así. Este señor feudal era sumamente reconocido, pues era muy festejado en la medida en que hacía grandes
celebraciones en su castillo. Una de sus particularidades era que había conseguido de muchos lugares del mundo a los cocineros más exóticos e invertía grandes cantidades de dinero para que de tantos lugares como imaginaran llegaran todo tipo de productos que confeccionaban de una manera maravillosa, dejando a todos sus invitados verdaderamente sorprendidos. Eso le había llevado a tener tanto poder que incluso llegó a desafiar hasta el Papa en turno. Había tomado la decisión en ocasiones hasta de no invitar a reyes si no le era de interés. Su poder seguía siendo fabuloso. Lo único malo es que había, para él y su manera de pensar, tomado el servicio de muchas personas quienes habían empezado a ocupar los alrededores de su fortaleza. Y principalmente lo que más le afectaba es que había un movimiento rebelde encabezado por uno de ellos a quien llamaban Juan. Este señor estaba solicitando mejores condiciones de vida, lo cual a él no le parecía adecuado. Debían entender cuál era su condición y atenerse a ella. Eran sirvientes, decía. Como no encontraban la manera de apaciguar este movimiento, buscando cualquier posible solución para frenarlo, un día, parado desde la parte más alta junto a su principal asesor, alcanzó a ver que de la cocina imperial que tenía, alcanzaba a salir una pequeña chimenea que daba precisamente a una casa. Preguntó: ¿de quién es esa casa? Esa casa es de Juan, señor. ¿Y ese ducto que viene desde la pared sale de la cocina? Efectivamente. Tengo claridad de cómo me voy a deshacer de Juan. Por favor, traigan a un juez. No había juez en el reino. Solo sabían de algún juez que se había recluido como ermitaño, en tanto fue maltratado por la sociedad cuando declaró culpable a un sujeto que golpeaba a su esposa, lo cual no era entonces bien entendido. Era correcto que esto así sucediera, imagínense el medievo, y él había considerado que no era lo conveniente y fue desterrado. Sin embargo, sabían que bajo esa perspectiva, quizá dándole la oportunidad de volver a juzgar, podría resolver el caso. Y es así que trajeron a este señor, y cuando el juez se sentó frente al señor feudal, le preguntó cuál era la razón por la que le habían llevado. Y él dijo: ¿usted alcanza a ver esa casa? Sí. ¿Y alcanza a ver usted esa chimenea? Sí. Quiero demandar a Juan, pues se ha aprovechado de los aromas que salen de mi casa. Dijo: ¿está usted seguro que esa es la razón por la que usted quiere demandarlo? No hay ninguna otra objeción respecto de lo que le he dicho. Esa es su casa, esa es la chimenea, y como usted bien sabe, aquí se preparan los manjares más increíbles que el mundo puede dar. Es así que llamó entonces a Juan, y acompañado de toda su comunidad se reunieron en el centro de la plaza en la que estaba la ciudad feudal. Y le hizo saber que el señor feudal quería demandarle en la medida en que se había aprovechado indebidamente de los aromas que salían de su chimenea y que directamente llegaban a su casa. El abogado del señor feudal se encargó de hacer el interrogatorio y le preguntó a Juan: ¿es esa su casa? Es esa mi casa. ¿Sabe usted que a un lado tiene una chimenea? Sí, sí lo sé. ¿Ha entrado a su casa algún aroma? Sí. ¿Lo ha olido? Sí. ¿Qué le parece? Magníficos. ¿Se ha aprovechado de mis productos?, decía el señor feudal. Bajo esa perspectiva, frente a la afirmación y la confesión, el juez no tuvo más remedio que condenar. Condenó y le dijo: señor Juan, si usted y su comunidad no me traen aquí 10 doblones de oro en 3 meses, tendrán que abandonar sus tierras. No podían entender que un juez hubiera resuelto de esa manera. Es así que todos empezaron a trabajar más de lo que correspondía, tratando de conseguir ese dinero. Después de jornadas agotadoras en apoyo a su líder, cumpliendo lo que consideraban un terrible fallo, le comunicaron al juez que tenían
el monto de la condena. El juez le comunicó al señor feudal que el monto de la condena estaba preparado. Es así que entonces, en la ceremonia correspondiente para el cumplimiento de la sentencia, el juez sentó al señor feudal, sentó a los condenados, pidió las monedas, las tomó, las mostró, las aventó al aire y estas cayeron haciendo precisamente sonar el metal respecto del piso. Fue un ruido bastante considerable. Se acercó el juez, tomó las 10 monedas, las envolvió y le preguntó al señor feudal: señor feudal, estamos aquí por haber condenado a Juan, quien se aprovechó al respirar el aroma de su cocina. La condena fue 10 doblones. Esos doblones fueron enviados al aire y cayeron al piso. ¿Usted los escuchó? Sí, los escuché, señor juez. Está usted pagado, señor feudal. Los doblones se le devuelven al señor Juan. Ese es el ingenio que debe tener un mediador para encontrar la justa solución. Ni más ni menos. La más racional, equivalente y justa que pueda tener. Eso hizo el juez. Muchas gracias a todos.